Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, 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 muy buen día. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Sabrina Rojas, sí, soy la locutora, volví. Estoy muy contenta de compartir con ustedes estos programas que vamos a vivir durante todo el verano, recordando a todos los invitados que pasaron por Entredichos en el 2019 y que nos dejaron tantas cosas, ¿no? Como siempre, si se quieren comunicar, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok y en Instagram en @entredichosctpcba. Si quieren escucharnos, pueden sintonizar FM 95.5 en el dial y si no, por la página en www.conceptofm.com.ar. Hoy vamos a estar reviviendo cosas que pasaron durante y antes del CILE, el Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó este año, 2019, en marzo en Córdoba, y que durante una semana o un par de días toda la Argentina se vistió de gala, especialmente en la ciudad de Córdoba, para recibir a tantos invitados tan importantes y, bueno, demostrar que honramos la lengua española, honramos nuestro idioma y que lo queremos mucho, y debatir sobre los avances y las nuevas modificaciones del español. Así que eso vamos a vivir en el día de hoy. Por ahora los cursos de este año ya finalizaron y no están abiertas las inscripciones todavía para los cursos de verano. Entonces, si bien ahora no vamos a tener agenda, ustedes pueden ingresar siempre a la página del colegio www.traductores.org.ar. En la parte de cursos presenciales pueden ir y consultar cursos presenciales y cursos a distancia, claro. Y pueden consultar todos los nuevos cursos que van a empezar en el mes de enero, febrero, que se van a ir colgando en la página web durante diciembre y enero. Y como siempre, a nosotros nos acompaña Transeconomy, que es la herramienta fundamental para los traductores. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GestPoint para su gestión. Bueno, y te decía que este año, durante el mes de marzo, se realizó el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Argentina fue el primer país en ser sede 2 años. Había sido ya sede en Rosario y ahora volvió a hacerlo en la ciudad de Córdoba. Durante mucho tiempo se preparó la ciudad de Córdoba con remodelaciones, el Teatro Libertador General San Martín, la Universidad de Córdoba, que fue parte fundamental y una de las sedes, y de eso hablamos con la decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, la decana Elena del Carmen Pérez. Esto fue unos días antes de que comience el Congreso y vamos a escuchar cómo se preparaba la ciudad para este hermoso evento que se llevó a cabo ahí. Bueno, y estamos en comunicación con la doctora Elena del Carmen Pérez, que es decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Un placer estar conversando con Elena. Muy buenos días. Carmen Olivetti te habla, Elena. Muy buenos días, Carmen. ¿Cómo están ustedes? Estaba esperando la llamada. Sí, y nosotros también esperando ansiosamente poder conversar con vos bueno, seguramente debes estar enloquecida con la organización del Congreso, pero en primer lugar te queremos preguntar, Elena, porque sos decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. Bueno, a través tuyo saludamos a todos nuestros colegas cordobeses. ¿Qué carreras estudian en la Facultad de Lenguas? En la Facultad de Lenguas solamente carreras de grado tenemos 15. Ah, muy bien. Tenemos, 15 carreras de grado. Tenemos traductorado, profesorado y licenciatura.
Sí. Y los idiomas, esos son los 3 tipos de carreras, y los idiomas en que se estudian son alemán, inglés, francés, italiano, portugués y español. En el caso de español, por ejemplo, tenemos licenciatura y profesorado. En el caso de portugués tenemos profesorado. Y nosotros 4 idiomas, italiano, francés, alemán e inglés, tenemos 3 carreras: traductorado, profesorado y licenciatura. Qué bueno. Eso hace un total de 15 carreras de grado. Y tenemos además carreras de posgrado, algunas de ellas totalmente a distancia, como por ejemplo una especialización en didáctica de las lenguas extranjeras, que se dicta totalmente a distancia, totalmente. Tenemos alumnos de Europa, por ejemplo. Ah, mira, qué interesante. Y que está muy lindo y siempre tiene una lista de espera pendiente de inscripción, así que podríamos decir que es una carrera que es muy exitosa en ese sentido, ¿no? Qué lindo, y qué lindo que es siempre ir al campus universitario que tienen allá, qué lindo lugar, qué lindo ese auditorio. Hace poco estuvimos en octubre, estuvimos en las jornadas que organizó la FAT, y la verdad que está muy bueno ir a Córdoba para este tipo de eventos, y ahora este que se acerca, que es sumamente importante, ¿no? El 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. ¿Y por qué Córdoba, Elena? ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué se eligió como sede la ciudad de Córdoba? Probablemente lo que yo diga a partir de ahora sean hipótesis, porque las decisiones las toman las academias de la lengua, ¿no? Sí. Se sabe que en español tenemos 23 academias de la lengua que corresponden a los países hispanohablantes. Esa asociación de academias de la lengua, junto con la Real Academia Española, toman la decisión a partir de las postulaciones que diferentes ciudades hacen. Por ejemplo, para este Congreso del 2019, postuló una ciudad de Perú, postuló Salamanca y postuló Córdoba. Y realmente nosotros creíamos que las chances que teníamos de ser elegidos eran pocas, porque el Congreso ya se realizó en Argentina, en la ciudad de Rosario, en el año 2004, Sí. y sin embargo, por alguna razón, volvieron a elegir Argentina, y en este caso volvieron a elegir Córdoba, ¿no? Así que es un orgullo, nos hemos estado preparando durante todo el año 2018, hay un montón de cosas en refacción acá en Córdoba. Estamos muy entusiasmados con todo tipo de proyectos. ¿Y cómo vienen las inscripciones, Elena? ¿Cómo la gente, me imagino que deben estar enloquecidos todos porque la gente la gente se apenas se abrieron las inscripciones, comenzaron rápidamente a llenarse los cupos, así que hay espacios que llamamos espacios B, que son de repetición del conferencista. Sí. Porque además de que la temática es muy amplia, porque va a haber, por ejemplo, una mesa de poetas, pero también una mesa donde se hable de la traducción, y también una mesa donde se hable de la enseñanza del español, y también otra mesa donde se vea al español como lengua universal, y también otra mesa donde se piense en el español como digamos, como el futuro, ¿no? Lo que va a ser este idioma en esta era digital que estamos inaugurando en este siglo XXI, ¿no? Los retos y los desafíos del español frente a este cambio mundial. O sea, es tan amplio el espectro de problemáticas y de debates que también el público se ha dividido según sus intereses, ¿no? Claro. Buenos días, Elena. Sabrina te saluda también acá de Entredichos. Te quería hacer una pregunta. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Acá por lo menos vemos mucha publicidad que se le está haciendo al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, por lo menos en los medios, desde lo que es la provincia de Córdoba, o sea, como diciendo desde la gobernación. ¿Recibieron apoyo? ¿Los están ayudando también con eso? Sí. En realidad hemos formado en Córdoba una mesa de trabajo, que se llama justamente así, Mesa de Trabajo Córdoba, donde trabajamos autoridades del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno municipal y de la universidad. La provincia está muy involucrada, porque bueno, realmente Córdoba es el epicentro. El Congreso se va a llevar a cabo no solamente en la ciudad,
sino también en la provincia. Por ejemplo, tenemos circuitos de escritores, ¿no es cierto?, o que han estado exiliados, como el propio Rafael Alberti, o como el propio Manuel de Falla en Altagracia, que es una localidad muy cercana a Córdoba, una localidad serrana muy cercana a Córdoba. Entonces hay circuitos turísticos para conocer las casas de estos escritores exiliados, o también para conocer la casa de escritores argentinos que vinieron a pasar sus últimos días a Córdoba, como el propio Mujica Lainez, que falleció aquí en La Cumbre, que también es una localidad de Córdoba, en realidad en Cruz Chica, que es muy cerca de Córdoba. Sí. Entonces hay actividades en los teatros del interior, hay actividades en ciudades como Río Cuarto, Villa María, de manera que la provincia está muy involucrada en ese sentido. Sí. Y además tiene a su cargo nada más ni nada menos que la puesta en valor, la reinauguración del Teatro Mayor de Córdoba, que es el Teatro Libertador. Es un teatro que ha sido puesto a nuevo para el Congreso, justamente, ¿no? Qué lindo. ¿Y estas actividades que mencionabas que se van a realizar en el interior serán previas a la inauguración oficial del Congreso o posteriores? Algunas están siendo previas. Por ejemplo, este fin de semana, que llega ahora, este próximo fin de semana, hay actividades en Villa María y que tienen que ver con la mujer, ¿no? Con actividades específicamente sobre la actuación de las mujeres en el mundo de la prensa, las mujeres en el mundo de la cultura, y que han sido organizadas en este trayecto que nosotros hemos denominado rumbo al Congreso de la Lengua. No queríamos que se agote en 3 días el Congreso, o en 4 días. Queríamos que de alguna manera la gente se involucrara, lo comenzara a vivir de anticipadamente. Hay espectáculos masivos que tienen que ver con el Congreso. De hecho, un gran escenario que se va a montar al frente de la ciudad universitaria, al frente del pabellón argentino en la ciudad universitaria, en ese campus tan bonito del que hablabas recién, donde van a participar Lelutiers, por ejemplo, y donde va a haber un homenaje al tango. Es decir, vamos a tratar de que la gente sea convocada desde diferentes esferas de la cultura, ¿no? La que tiene que ver estrictamente con la cuestión lingüística, pero también la que tiene que ver con el canto, por ejemplo, que está tan vinculado a la lengua. Por supuesto, por supuesto. Y también va a ser un congreso, bueno, abierto obviamente a todos los profesionales de la lengua, a los periodistas, al público en general, ¿no? Un programa muy, muy amplio, lo que estuvimos viendo. ¿Nos puedes contar un poquito de las distintas temáticas que están incluidas en el programa? Sí, previo al programa, déjame decirte que hay una cosa bien interesante, que es un seminario para profesores de español como lengua extranjera. Bien. Ahí la agencia Córdoba Turismo, que es una de las secretarías, digamos, del gobierno de Córdoba, ha planificado un seminario con invitados internacionales para hablar de lo que significa dar clase y lo que significa trabajar con este idioma en diferentes partes del mundo. Ese seminario se va a llevar a cabo los días 25 y 26 de marzo, es decir, en días previos a la inauguración del Congreso, aquí en la ciudad universitaria, concretamente en la Facultad de Lenguas. Sí. Y simultáneamente un seminario para periodistas, también muy conmovidos. El mundo del periodismo ha estado muy conmovido por la emergencia de las redes, ¿no? Sí. De las redes y por cierto, se ha empezado a obnubilar la prensa en papel. De modo que ahí hay una gran revolución y es motivo de debate y discusión, y eso va a ocurrir también con invitados internacionales a partir también del día 25 y 26 de marzo previo al Congreso, también aquí en Ciudad Universitaria. Después, como decíamos recién, están las mesas de los poetas, de poetas consagrados como el último premio Cervantes, que fue Sergio Ramírez, o también escritoras argentinas de mucho renombre como Ana María Shua o como Luisa Valenzuela, escritores como Sacomano, escritores como, el escritor peruano que es premio Nobel, Vargas Llosa, que va a abrir el Congreso.
También vamos a escuchar algunos catalanes como Carmen Riera, que también abre el Congreso, algunos mexicanos como Juan Villoro, de modo que eso en cuanto a escritores. Pero también, como te decía, es un momento para hablar de el español y la educación. Por ejemplo, hay una mesa que integran 4 rectores: el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Yuri, el rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Barbieri, el rector de la Universidad de Salamanca y el rector de la Universidad de México. Ellos 4 en una mesa van a debatir sobre el futuro de la educación superior, vinculado al idioma. Sí. Y luego mesas donde la cuestión se vuelve más política, porque hay activistas políticos como Taibo II, o tiene que ver también con poesía y traducción, porque está la visita de Jorge von de Brieder, que ustedes seguramente lo conocen muy bien. Sí. Bueno, eso es como una multiplicidad, como decíamos recién, de temáticas, ¿no? Sí, y lo lindo también es que está mucha actualidad en el programa, esto de abordar la cuestión de qué pasa con la tecnología, qué pasa con el mundo virtual, cómo se enseña en un contexto virtual nuestra lengua, cómo se usa. Eso es muy, muy interesante y son las primeras vacantes que se agotaron, Elena, ¿no? Claro, porque ahí hay un eje en el que nosotros planteamos precisamente como un statement para impugnar esta noción de los maestros analógicos y los alumnos digitales. Sí. Porque todavía hay esa pequeña dualidad que se está estrechando cada vez más a medida que avanzamos en el tiempo. Los maestros son de la misma generación millennials, que es la que ha provocado el gran cambio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos pasa a los que tenemos más de 6 décadas, o 6 décadas, o 5 décadas? Sí. Nos encontramos con estos alumnos que escriben a una velocidad extraordinaria y que pueden mantener simultáneamente 8 circuitos comunicativos. Claro. Condición que los profesores de la época en que yo soy, de 50 y 60, no tenemos. Porque ellos han nacido en este mundo donde los circuitos comunicativos proliferan y se multiplican y son capaces de mantener diferentes registros al mismo tiempo mientras tienen ventanas abiertas y hablando con un profesor particular, su madre, un compañero, la novia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, lo que los chicos dicen multitasking, ¿no? El multitasking y esas nuevas habilidades comunicativas, ¿no? Sí. Cuya quizás donde la habilidad textual no está vinculada al desarrollo textual que nosotros teníamos como ideal, ¿no? A lo mejor la habilidad comunicativa hoy no consiste solo en desarrollar un texto de 2.000 palabras, sino que hay otras condiciones que los alumnos están, digamos, ejercitando por sí mismos y que están cambiando también la forma en que piensan el idioma. Claro. Está cambiando el modo en que ejercitan su cerebro lingüísticamente, ¿no? Así como de algún momento nos desplazamos de la memoria, nos fuimos de la memoria, sí. Nos dijimos no tiene sentido que el alumno aprenda 30 palabras nuevas de memoria para mañana, Claro. sino que la competencia lingüística está en otro lado. Quizás ahora estamos también frente a un cambio de paradigma en ese sentido, ¿no? Y qué importante que las academias acompañen estos cambios de paradigma, ¿no? Y que entiendan un poco las demandas de la sociedad con el nuevo lenguaje que la sociedad requiere. Porque ese nuevo lenguaje tiene que ver con la configuración de un nuevo sujeto que aprende, ¿no? Ese sujeto que aprende es un sujeto que ha adquirido un grado de autonomía extraordinario. Carmen o Sabrina, perdón. Carmen, ahora estás hablando con Carmen. Ha adquirido un grado extraordinario de independencia y de autonomía respecto a... Nosotros llegábamos con la hoja en blanco y la señorita escribía en el pizarrón algo que nosotros copiábamos. Claro. Nosotros llegábamos casi con la cabeza en blanco como con la hoja en blanco. Es una forma exagerada de decir, ¿no? Sí. Pero estábamos pendientes y dependientes del rol del maestro.
Ahora, mientras uno habla, yo lo veo con mis alumnos, mientras yo hablo, los alumnos chequean la información en sus celulares. Exactamente, sí, es una demanda importante para el profesor. Sí, una demanda importante, y además yo creo que uno ahora tiene que pensarse de otra forma. Sí. Ahora no se puede competir en la cantidad de conocimiento con los alumnos, porque los alumnos están del lado de Google, ¿no? Y entonces lo que están buscando en la escuela, como un pequeño cómic que leí ahí, donde un paciente se enfrentaba con el doctor y le decía, ya me enteré por Google cuál es el diagnóstico, solamente estoy buscando una segunda opinión. Claro. Entonces, los alumnos creo que nos están diciendo eso. Ya me enteré de todo en Google, pero mi papá me manda a la escuela para que me lleve un papel, ¿no? Exactamente. Ese papel es el que está en conflicto o en lucha o en debate en relación con los conocimientos que ellos tienen adquiridos por su propia cuenta. Esa es una de las aristas. Una de las aristas, y me imagino que debe haber miles de aristas que vamos a conocer y analizar en el próximo Congreso. Contanos brevemente, y tenemos que lamentablemente ir cerrando esta entrevista, ¿cuándo se hace y cómo podemos hacer para inscribirnos? Hay una página del Congreso que es Congreso Chile, y allí hay instrucciones muy precisas respecto de cómo ir siguiendo todos los pasos. Perfecto. Es una página de acceso, se accede a través de Google como siempre, y ahí pueden elegir con el programa en la mano. La inscripción a cada conferencia cuesta algo así como 60 pesos, me parece, para los argentinos, y uno en las salas de repetición, y creo que 200 pesos en las salas donde está realmente el conferencista. Y bueno, uno puede hacer las combinaciones que quiera siempre que haya lugar en la sala, ¿no? Perfecto, entonces buscamos información en la página oficial del Congreso y nos vemos en Córdoba días 27, 28, 29 y 30 de marzo, ¿no? Así es, 4 días de intensa actividad que seguramente van a conmover Córdoba. Sí, van a conmover el país y va a ser un gran éxito, y les deseamos mucho éxito a los organizadores y bueno, desde acá, desde Entredichos, agradecemos muchísimo esta comunicación, Elena, y seguramente nos estaremos viendo en Córdoba en el mes de marzo. Ha sido muy amable, te mandamos un abrazo enorme desde Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias por permitirme compartir todo esto con tus oyentes. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Bueno, y nosotros también. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Que tengan muy buen día. Igualmente. Qué linda, qué cálida Elena, y bueno, cómo nos invitaba. Ay, estábamos juntas con Carmen ahí, nosotras. Mis compañeras están del otro lado escuchándome, seguro les mando un beso enorme, ellas también me mandaban besos a mí. No nos vemos, por eso es que nos mandamos besos por la radio. Y así pasaba la primera entrevista de Entredichos. Como siempre también nos acompaña Avi, que es el aliado del traductor. FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Le agradecemos también a Valhuter, que siempre nos apoya desde hace bastante en el programa en Entredichos, y que, es nuestra librería de confianza. Si hay alguien que necesita libros en otros idiomas y demás, Valhuter, directo. Ingresen en la página y ahí van a encontrar todo su catálogo en línea. Ahora llegó mi momento favorito. Qué lindo, hace mucho que no decía esto.
Llegó el momento musical, mi momento favorito. Hoy vamos a escuchar una linda canción para relajarnos un poquito. Let Her Go de Passenger. Y seguimos con Entredichos hasta las 11 de la mañana, te acompañamos. Como siempre, si querés contactarte con nosotros, podés dejarnos tu mensaje a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Bueno, y ahora vamos a escuchar un análisis que hacíamos de todo lo que fue el Congreso a partir del discurso de cierre del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Vamos a escucharla a Carmen, vamos a escucharla a Elisa, ellas que fueron parte y, bueno, Carmen que estuvo y participó del Congreso Internacional de la Lengua Española, y vamos a ver cómo era su análisis de este gran evento que se realizó en Córdoba. Como te anticipábamos al comienzo, la idea hoy es un poquito recordar lo que fue este Congreso Internacional de la Lengua Española, que la verdad que increíble la cantidad de gente que convocó. Uh-huh. Y como bien dijo en el discurso de clausura el profesor Richard Bueno Hudson, que es director académico del Instituto Cervantes, que fue el secretario general del comité organizador del CILE, se vivió el Congreso en las calles de Córdoba. Sí, eso fue lo más lindo, ¿no? También se vivió lo que fue el contracongreso, ¿no? Sí. Yo no puedo hablar de eso porque no fui. No. Yo me dediqué a estar en el Congreso. Y me pareció muy bien que exista también este otro espacio de reflexión. ¿Suele pasar esto en los congresos? La verdad que no sé, honestamente no lo sé. Me llamó la atención. Pero lo que me llamó la atención es que en el Congreso mismo también se trataron temas muy polémicos, ¿no? Todo este tema del lenguaje inclusivo, de esta cuestión, si se quiere, imperialista que plantean algunos con esto de que España, hablando del idioma español, pretende continuar ejerciendo ese poder imperialista sobre los pueblos de América y demás, toda esta cosa así medio hasta apocalíptica que algunos plantean. También en el Congreso se habló de esto, o sea que yo pensaba, ¿no? Puede ser un espacio donde se intercalen las opiniones, donde se pueda dialogar. Uh-huh. No es que estuvo cercenado ningún tema en particular. De hecho, la verdad que muchos oradores aprovecharon para hacer un poquito de política, ¿no? Porque todos en algún momento, más allá de manifestar su opinión con relación al español concretamente, también expresaron un poquito una tendencia política. O sea que se podría haber juntado la mesa, es lo que yo pienso. Pero bueno, evidentemente todavía no hay posibilidades de diálogo, por eso fue necesario tener estos dos espacios, digamos. Claro. Pero bueno, más allá de eso, hoy lo que queríamos contarles un poquito a nuestros oyentes es cómo fue el cierre de este hermoso congreso. La verdad que fue un acto de clausura muy, muy lindo, muy interesante, donde habló José Luis Moure, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras, habló el profesor Richard Bueno Hudson, como les contaba recién, y es el discurso de él que vamos a reproducir y comentar en algunas partes, ¿no? Vamos al lema. El lema trajo su miga, trajo su trabajo, y llegamos a un lema muy interesante, muy al final. Cuando hace 2 años y medio comenzamos a trabajar en metronómica sintonía, desde grupos coordinados desde ambos lados del Atlántico, en la realización del 8º CILE, lo primero que vimos tras crear y anunciar el lema América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento, fue el enorme reto que suponía integrar los vocablos, conceptos y connotaciones en él incluidos, ya que es el Congreso que tiene un lema general más amplio de todos los que ha habido hasta ahora. Tuvimos que hacer uso del propio lema y extraer los conceptos que nos podían ayudar a organizar todas nuestras ideas. El español, el futuro, la cultura, la educación, la tecnología y el emprendimiento, para organizar un poco el sinfín de ideas que habría que presentar.
Bien, y así escuchábamos entonces cómo el profesor Hudson hablaba de lo difícil que fue un poquito elegir el lema, un lema que fue larguísimo, sí, ¿no? Comparando con los lemas de otros congresos internacionales. Sí, eran muy cortitos y muy específicos los otros lemas. Ahora no recuerdo, pero estaba... vi que habían analizado y este era como el más general, el que quería abarcar un montón de temas, pero también yo creo que en estos años, 3 años de un congreso al otro, cada vez se hace más dinámico todo el español y todo lo que abarca, ¿no? Todo lo que lo rodea. Sí, la verdad que debemos decir que se pudo abarcar bastante y con mucha amplitud el lema de este congreso. Se habló mucho de América y del futuro del español en América, y esto también, digamos, que generó algunas cuestiones de disidencia o de polémica. Por ejemplo, uno de los temas que cuestionan es que este tipo de congresos debería llamarse Congreso de las Lenguas Iberoamericanas, sí, no de la lengua española, claro, ¿no? Una de las escritoras que dejó planteada esta opinión fue Claudia Piñeiro, ¿no? Sí, porque ella es una defensora de las lenguas originarias, ¿no? Inclusive creo que cerró su ponencia cantando una canción, ¿no? Sí, una canción en idioma Kwon. Sí. Que está muy bien, ¿no? Pero bueno, por ahora hablamos de la lengua española, que bueno, es la lengua madre. A mí me llamó la atención que él en un momento menciona, Richard, Hudson dice que trabajaron desde ambos lados del Atlántico, ¿no? Me gustó esa frase, creo que el haberlo hecho, ¿no? Con representantes de nuestro país, me parece que esto también sumó, ¿no? Sí, por supuesto que esa es la manera de organizar un evento de esta magnitud. Uh-huh. Claro que sí. Vamos con el primer eje temático, ¿verdad? El primer eje temático. ¿Qué nos decía Hudson del primer eje temático? Si tenemos que realizar una síntesis del programa académico muy brevemente, intentaremos condensar muy rápidamente en lo que consistieron los 5 ejes temáticos estos días. Pero lo que sí que es interesante es que observamos que había 2 ideas transversales que se proyectaban sobre todos los ámbitos que han sido objeto de estudio y reflexión en este 8º Congreso de la Lengua. Estas son América y futuro. Son las 2 grandes palabras, los 2 grandes lemas y las 2 grandes nociones que suscitaron mayor interés. Bien, teníamos unos ejes temáticos divididos en paneles y en sesiones plenarias. Empezaremos por la primera, el español, lengua universal. El eje, el español, lengua universal, refleja una visión de la presencia actual del español en el mundo, circunvalándolo con especial atención en los Estados Unidos y a los nuevos horizontes en África y Asia, y dando entrada por primera vez a las perspectivas del judeo-español, que incluyen el proceso de creación de una Academia Nacional de Judeo-Español Latino en Israel. Completan las líneas de reflexión de la reivindicación del futuro iberoamericano del español, la valoración del trabajo de las academias de la lengua en el contexto actual y sus retos de futuro, que pasan por afianzar su relación con la sociedad y por su plena incorporación al mundo digital, así como las imprescindibles lecciones que han supuesto y suponen los exilios, entendidos no como derrota, sino como camino, desafío y reencuentro con la memoria cultural, que imprimieron en las letras, el arte y la historia de España y América huellas inalienables de una pertenencia bifaz a la tierra de origen y a la de refugio, dando lugar a una riquísima creación sincrética. Excelente síntesis, ¿no? La verdad que mucho no podemos agregar, simplemente un dato que a mí me llamó mucho la atención, sí, que escuché, a ver si coincidimos, Carmen. El tema de la enseñanza del español en Europa. Sí. Ahora en muchos países, como por ejemplo el Reino Unido, es el segundo idioma que se estudia, es decir, tienen como lengua obligatoria claramente su lengua materna, el inglés, pero también como lengua extranjera en muchas escuelas está como primera lengua el estudio del español y en otros como segunda lengua, ¿no? Uh-huh. Porque esto también
en el mercado laboral del Reino Unido hay mucho requerimiento de personas de habla hispana. Y esto me llamó mucho la atención y me dio como muchas esperanzas, ¿no? Porque todos aquellos que son profesores de español o traductores y demás tienen una gran oportunidad de trabajo en los países europeos. Por supuesto. A mí me llamó la atención también que él mencionara la creación de una Academia Nacional de Judeo-Español en Israel. Sí. La verdad es que no sabía de esto y bueno, quizás podemos investigar un poquito, ¿no? El por qué. Sí, además también, por ejemplo, en países de África. Eso también me llamó la atención. Como contábamos hace poco en Entredichos que recientemente, o sea, en el año 2016 se incorporó la Academia de Letras de Guinea Ecuatorial, donde se habla español, por supuesto un español diferente al de España, pero bueno, español al fin. Al fin. Bien, ¿y con qué seguimos? Ahora tenemos algo sobre el segundo eje, ¿no? Lengua e interculturalidad. El segundo eje atiende a la conexión entre lengua e interculturalidad en sus diversas manifestaciones, como la literatura, la oralidad, el folclore o la traducción. Como dijo Borges, ningún problema tan consubstancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. La traducción también estuvo presente. Ahí es donde los traductores dijeron, ¡ay, eso somos nosotros! Acá estamos. Además es creo que el primer congreso donde la traducción tiene un panel específico. Qué bien. Y este panel estuvo moderado nada más y nada menos que por nuestra presidenta, la traductora pública Lidia Jansal, ¿no? Y Miguel Sáenz, que es catedrático de la Real Academia Española, fue el presidente. En esta mesa también contamos con la presencia de Elena Lozano, que es la traductora oficial, podríamos decir, porque tradujo muchas obras de Humberto Eco. Que estuviste conversando con ella, ¿no, Carmen? Sí, por supuesto, que va a estar en Entredichos porque pudimos hacerle una breve pero hermosa entrevista, porque la verdad, chicas, que era como un mundo de gente. Sí. Y tratar de encontrar a alguien y robarle 10 minutos para poder hacerle una entrevista era una odisea. Claro. Lo logramos. Ahí Leticia Martínez estuvo excelente como productora. Y nuestra productora está en todo. Porque fue la que más se movió. Bien, en este panel de traducción, si bien se habló más de traducción literaria que de traducción o jurídica, o técnica, científica o demás, que es un poco el ámbito que más nos interesa a los traductores públicos, sí me pareció sumamente importante esto de rescatar la voz del traductor. Porque si bien es cierto, el traductor tiene que parecer casi invisible, digamos, entre el escritor y el lector. El lector no se tiene que dar cuenta que está leyendo una obra traducida. Sin embargo, se destacó el rol y la importancia de la voz del traductor, en el sentido de que muchas veces, y fue lo que pasó, por ejemplo, con muchas obras de Humberto Eco, para que el mensaje, la idea o esa cosa que quiere lograr el autor de tocar emocionalmente al lector, para que llegue y sea efectivo, realmente tiene que pasar por el filtro de la traducción y de la adaptación, no solo de traducir palabras y el lenguaje en sí, sino de adaptarlo, digamos. De hecho, muchas obras de Humberto Eco, por ejemplo, fueron modificadas, fueron recortadas para determinados mercados, para los Estados Unidos, por ejemplo, para que se entienda determinado chiste, para que la obra tenga el mismo color que tiene en el lenguaje original. Entonces, ahí se destacó que la voz del traductor también está presente. Claro, y eso es un trabajo, me parece, en conjunto entre el traductor y el editor, ¿no? Porque ahí se ponen de acuerdo y el traductor sabe hasta dónde puede hacer determinados cambios, ¿no? Así es. Bien, seguimos con el tercer eje, ¿no? Sí. Tercer bloque, retos del español en la educación del siglo XXI.
El desarrollo exponencial de las tecnologías de la información y de la comunicación y las características de la sociedad posmoderna, sus reivindicaciones y su modo de aprender plantean desafíos al español en la educación del siglo XXI. En sus diferentes ámbitos, como la universidad, la educación secundaria, la enseñanza del español en contextos interlingüísticos, particularmente los que afectan a las lenguas autóctonas de América, y la enseñanza del español como lengua extranjera, se subraya la importancia de la educación, especialmente el aprendizaje del idioma, como política fundamental. Completa el análisis una reflexión sobre corrección política y lengua. Como cuarto eje temático teníamos el español y la sociedad digital. El impacto del entorno tecnológico en el español constituye el objeto de esta sección, que analiza los nuevos formatos en la creación literaria, la edición, el periodismo y el medio audiovisual, así como su incidencia en todas las realizaciones lingüísticas y culturales, con atención a algunos proyectos iberoamericanos en esta línea, como el CIEL o el CICELE y el Campus Virtual del Español, impulsados por el Instituto Cervantes junto con universidades e instituciones culturales y educativas del mundo hispanohablante. La Real Academia Española ha establecido un protocolo para que las academias establezcan la normativa del lenguaje de la inteligencia artificial y ésta sea asumida por las principales empresas tecnológicas del mundo. De esta forma se evita el riesgo de fragmentación y de reducción del léxico y se preserva la unidad del español. Preservar la unidad del español, sí. ¿No? Qué importante esto, que claramente también fue como un poquito la punta del ovillo del cual tiraron algunos para hablar de esta cuestión de que no solo se quiere preservar, sino también imponer la unidad del español, ¿no? Y entonces en los programas de estudios la bajada de línea es la enseñanza del español, cuando en realidad no podemos hablar de una sola lengua, por lo menos no en América, donde hay muchas variantes. Hay muchas variantes y realmente la multiplicidad y la diversidad son factores corrientes, ¿no? Hay muchos dialectos también y no olvidemos las lenguas originarias. Claro. En este eje, en el tercer eje fundamentalmente que se habló de la educación, sí, se prestó un poquito para política. A mi gusto, una política que yo reservaría para un congreso donde se hable de educación, claro. Pero no un congreso donde se está hablando de la lengua. Pero bueno, todo da lugar a que se armen estos debates y mucha gente habrá escuchado, habrá visto la reproducción del discurso del profesor Mempo Giardinelli, que está en YouTube por si lo quieren ver. A mi gusto muy político, claro. Pero bueno, esa es nada más que mi opinión, porque también aprovechó para... no me gusta mucho la expresión, pero para darle con un palo al gobierno, porque claro. Sabemos que él pertenece a otra fracción política. Y esa es la parte en que a mí me parece como un poco desubicado hablar de cuestiones políticas en este tipo de congresos. Pero bueno, hay gente que aprovecha la oportunidad para hacerse notar. Pero sí, como bien decía el profesor Hudson en su discurso de cierre, se habló o se trató del aprendizaje del idioma como política fundamental. Uh-huh. Y en ese punto sí rescato algo que dijo Mempo, y es que a través de la enseñanza también se hace política, ¿no? Entonces... Claro, sí. Sí. Por eso también creo que dio lugar a que se mezcle esta cuestión. Es un terreno delicado, ¿no? Es un terreno muy delicado. Pero bueno, en lo que a nosotros respecta, lo que nos queda es así como una idea positiva de cuánto está creciendo el español y todo lo que tiene que ver con la enseñanza del español desde nuestro lugar como traductores y muchos como profesores, porque hay muchos traductores que se dedican a enseñar español a extranjeros, por ejemplo. Exacto. Me parece que es una ola creciente que nos va a beneficiar a todos y que tenemos que saber aprovecharla y saber capitalizar a nuestro favor. Y en la cual también tienen que capacitarse, ¿no? Quienes decidan enseñar español en el exterior, me parece que hoy con tanta tecnología, me parece que hay que ayornarse, ¿no? Para dar clase. Ya no se puede dar clase como se daba hace No, por supuesto. Y además, ya que mencionaste la palabra tecnología, otro tema también que fue muy conversado en el Congreso es
la aplicación del español a la tecnología, Sí, ¿no? sí. Porque todos sabemos que el idioma presente en el mundo de la tecnología y las ciencias es el inglés. Sí. No solo en los aparatos, digamos, sino también en las publicaciones científicas. La mayoría de las editoriales prefieren publicar en inglés. Digamos, todo lo que sea transmisión de conocimientos científicos se publica en inglés. Entonces, es un poco un terreno donde el español todavía está muy atrás. Y el tema de la tecnología es esta cuestión de comprometerse desde las academias y desde todos los ámbitos de Se está influencia. implementando un protocolo, ¿no? Para que las academias establezcan normativas justamente. Claro, ¿no? es comprometerse a influir en todo lo que tenga que ver con la programación lingüística de las máquinas, con todo lo que... La normativa del lenguaje digital. Exactamente. Es decir, eso es lo que tienen que respetar justamente las empresas tecnológicas en todo el mundo. Sí. Por ejemplo, yo pienso, Carmen, vos corregime si me equivoco, pero los programas que hacen posedición, por ejemplo, ¿sí? Me imagino que se está trabajando mucho en esto, en la inteligencia artificial, en que digamos, estos procesos tecnológicos cuenten con oraciones cada vez mejor redactadas, ¿no? Claro, un español entendible, digamos, o sea, que uno pueda... escucharla a Siri, ¿vieron? Sí, Siri del teléfono, por poner de un nombre, o este otro, Alexa, de Google, de Google, que uno pueda escucharles hablar un español claro y que se entienda, ¿no? No una cosa rara creada por algoritmos que no están muy bien definidos. Detrás de eso que nosotros, digamos, quizás usamos, hay todo un trabajo previo que tiene que estar controlado por lingüistas, ¿no? Exactamente, sí, ese es otro futuro, ¿no? La programación lingüística o la lingüística en la programación. Ojo, si te gusta un poquito de la tecnología, ahí tenés un campo es un ámbito, interesante muy interesante, muy interesante. Bueno, y creo que después del cuarto venía bueno, seguimos ya el quinto y ya, el último eje temático del Congreso. El último bloque temático, la competitividad del español como lengua para la innovación y el emprendimiento. El quinto eje apunta al valor económico del español, a su competitividad frente a otras lenguas y a su condición de instrumento para acometer variados negocios en el mundo. Se pone de manifiesto la necesidad de educar desde la infancia para promover la innovación y se reivindica el esfuerzo para fortalecer el uso del español en este ámbito. Se han revisado las iniciativas más destacadas y exitosas en este sentido, tanto públicas como privadas, algunas de ellas generadas en la propia Córdoba, con especial atención a las denominadas industrias culturales y de la lengua, como el turismo idiomático y cultural, y a las repercusiones sobre la industria de los recursos y herramientas lingüísticos. Asimismo, se han tratado en este marco 3 temas que concitan el interés general: la comunicación del pensamiento científico en español, los derechos de autor y la claridad del lenguaje jurídico. La claridad del lenguaje jurídico, chicas, qué ponencia espectacular que fuimos a escuchar. Ahí estábamos todos los traductores públicos con los oídos así muy abiertos y muy alertas, porque la verdad que bueno, lo que se plantea realmente es una cuestión tan básica como que si la ley tiene que ser obligatoria y tiene que ser impuesta a todos, mínimamente esos todos tienen que entenderla. Claro, exactamente. Claro, sí. Entonces, el lenguaje jurídico no solo... ¿Por qué pasa eso, Carmen, que la gente común no entiende el lenguaje jurídico? Y lo que pasa es que todavía se maneja un lenguaje muy antiguo, muy arcaico, muy tradicional, con estructuras... de la época del derecho romano, o sea, estructuras lingüísticas y vocabulario que el común de la gente no entiende. Es decir, tenés que ser un técnico en derecho para entender cierto vocabulario. Y diría, Carmen, que no entiende la gente porque están mal redactados, ¿no? También. Por ejemplo, gerundios mal utilizados, mal uso de la puntuación, términos repetidos, oraciones larguísimas. Claro. Pero bueno, uno de los temas fundamentales en esto es dónde y quiénes tienen la responsabilidad de aplicar
un lenguaje jurídico claro. En primer lugar, desde los lugares donde se enseña derecho, es decir, sí, desde las universidades. Claro, la redacción tendría que ser una materia obligatoria en todos los planes de estudio de abogacía, ciencias económicas, no sé, todas las carreras que estén vinculadas con profesiones donde se elabora derecho, ¿no? Eso es fundamental. Después también todas las áreas del gobierno, o sea que todos los organismos que redactan una resolución, que te dan una orden judicial o lo que fuere, donde te imponen obligaciones o te conceden o reconocen de alguna manera derechos, tienen que estar redactados de manera clara para que la gente lo entienda. Carmen, ¿está cambiando eso? Acá, o sea, no hace tanto, ¿no?, que se está dando este movimiento de el español jurídico claro. Ahora, en inglés, esto es un movimiento antiquísimo. Sí, no en los antiquísimo, años 70 pero leía hoy que sí, comenzaron ya a aplicar lenguaje claro. Claro, que en es Canadá, en Estados Unidos y creo que en Inglaterra también. Sí, que es lo que se conoce como plain legal English, o sea, como un lenguaje jurídico claro, llano, dicen algunos, sencillo, pero bueno, no nos vamos a alargar mucho con este tema porque vamos a dedicar un programa de específicamente a esto, que va a ser para buenísimo. Y vamos a conocer las cifras que dejó este 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, ¿no? Simplemente para terminar, hemos logrado congregarnos en este congreso 250 ponentes de 32 países de América, África, Asia y Europa. Los 21 países hispánicos más 11 países no hispanohablantes: Alemania, Canadá, China, Corea, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Israel, Reino Unido y Senegal. Casi hemos alcanzado esa equiparación entre hombres y mujeres en cuanto a panelistas y presentadores. Por supuesto, ampliamente superada entre asistentes, claramente por las mujeres. 5 ponencias generales, 6 mesas redondas y 29 paneles, 7 sesiones plenarias especiales. La calle está a rebosar, el Congreso se huele, se palpa y se siente. Enhorabuena y muchas gracias. Y ahí teníamos un poco más las estadísticas, ¿no? Y vos tenías más estadísticas, Sí, Carmen. sí, porque también la persona que conducía el acto de clausura nos comentaba que fueron más de 400 actividades, 2.000 talleres de periodismo, más de 600 docentes, 5.000 asistentes a los paneles, un 85% de los asistentes eran mujeres, más de 500 periodistas acreditados, más de 10.000 personas que coparon la ciudad de Córdoba. Fascinante, fascinante. Hermoso. Sí, realmente un congreso que creo que superó las expectativas de muchos y que dejó la vara demasiado alta, que bueno, va a ser un gran desafío para los organizadores del próximo CILE, que va a ser en Arequipa, Perú. Yo creo que bueno, siendo la casa de Vargas Llosa, se van a lucir también y mucho, pero realmente equiparar o superar todo lo que fue Córdoba va a ser una tarea difícil. No, ¿sabés qué me hiciste acordar, Carmen? Qué lindo, qué honor, ¿no? Sí, lo mismo estaba pensando. Algo que me llamó la atención también del discurso de Richard Bueno Hudson, que en un momento él dijo que Argentina, el término Argentina proviene del griego argiros y significa lo que brilla. Sí, y también me encantó, del latín argentum, que significa plata. Claro. Ahora, fue muy graciosa su conclusión porque dijo, pues Argentina se queda con la plata, pero en esta oportunidad el que se lleva el oro es Córdoba. Es Córdoba, sí. Estuvo muy bueno. Muy lindo. Bueno, y ahí pasaba el análisis del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. La verdad es que todo el mes de marzo el mes de marzo y abril fueron meses de muchos eventos y de mucha importancia para el idioma español en el país y en las universidades, en las instituciones del país y en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente. La verdad es que no fue la excepción. Hubo una jornada muy importante después del Congreso Internacional de la Lengua Española, sobre el idioma español, claro,
Y después vamos también a escuchar en el próximo programa entrevistas de ese estilo y también entrevistas que realizaron las chicas durante el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española a personajes, destacados de las instituciones, como lo es Miguel Sáez, por ejemplo, como lo es Alicia Mucci. Así que vamos a seguir reviviendo estos momentos tan lindos, tan importantes y tan enriquecedores que nos dejó Entredichos. Y tengo novedades. Si quieren moverse, quieren empezar a mover el cuerpo para mejorar su salud, mejorar su disposición, su ánimo, todo, aprovechen el beneficio de Gympass que ofrece el CTP-SBA. Gympass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness, y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com/ar. Bueno, y pasó volando este programa. Como dicen mis compañeras, pasó volando, se nos fue otra vez el programa. Estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes compartiendo Entredichos. Nos encontramos el próximo sábado como siempre y buenas fiestas. Ya habrá pasado Navidad cuando nos volvamos a encontrar. Un beso enorme, mi nombre es Sabrina Rojas, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.